¿Te pasó alguna vez sentir que tu vida ya perdió el sentido? ¿Que no sabes por qué o para qué te levantás cada mañana? Bueno, quédate mirando este video porque justamente voy a hablar de esto, de darle un sentido a la vida. Hola, soy Adabel Guerrero y este es un nuevo video para mi canal Alas, donde te comparto todas las herramientas que voy aprendiendo y aplicando a lo largo de mi vida para lograr mejores resultados, una mejor versión de mí misma. Y hoy te lo quiero compartir a vos para que también logres todo lo que querés lograr en la tuya. Así que, como digo siempre, agarrá lápiz, papel, agarrá tu diario donde vas a ir tomando nota de lo que aprendés, de lo que aplicás, de lo que lográs, para tener todo ahí, tu aprendizaje y tu seguimiento. Si no estás suscrito al canal, hacelo ahora, suscríbete, así te llegan, activá la campanita, mis nuevos videos y compartí, comentá, porque todo eso a mí me ayuda muchísimo para poder seguir adelante con este nuevo emprendimiento de mi canal Alas, para ayudarte a ser tu mejor versión. Ahora sí, vamos con todo. Hoy quiero hablar del sentido de la vida desde el punto de vista de la logoterapia, que es una rama del psicoanálisis creada por Viktor Frankl, que es autor justamente de esta rama del psicoanálisis. Logos significa sentido, ¿no es cierto? O sea, sería la terapia de darle sentido a la vida. Y Viktor Frankl no solamente es médico, psiquiatra, filósofo, sino que también es autor del libro muy conocido, El hombre en busca del sentido, donde narra toda su experiencia y sus observaciones en los campos de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial, donde él fue prisionero durante mucho tiempo y perdió a toda su familia, a todos sus seres queridos. Digamos que lo perdió absolutamente todo, menos la libertad de elegir el sentido que le vas a dar a tu vida. Por eso me pareció tan interesante en este tema hablar de este autor en particular, de este psiquiatra en particular, porque tiene una visión muy interesante de darle sentido a la vida. Entonces, él probó su tesis psicológica en los casos más extremos, como es los campos de concentración nazis. Se me pone la piel de gallina y me dan ganas de llorar. Donde la vida en cautiverio te desproveen de absolutamente todo, de incluso hasta de la dignidad de ser, porque no puedes decidir absolutamente nada de tu vida y porque no sabes si tu vida termina ese día o termina el otro, ¿no? La gran incertidumbre del qué va a pasar mañana, qué va a ser de mi vida mañana. Pero estas teorías se aplican no solamente a los casos más extremos como este, sino también a la población en general, como ser un desempleado o un jubilado, por ejemplo, ¿no? Donde sentís que no perteneces, sentís, ¿no? Que perdés tu dignidad, ¿no? En una sociedad donde se le da mucha importancia a cuán útil sos. Si no tenés un sentido concreto de tu vida, si no tenés claro tu sentido de vivir, en el momento de perder tu empleo, en el momento de jubilarte, de ya no pertenecer a donde pertenecías, incluso yo me animo a decir, en el momento de que te separás de tu pareja, lo he visto muchas veces, si vos no tenés un sentido propio de la vida y volcaste todo, monopolizaste todo tu afecto, tus esperanzas o tu futuro en otro, en algo ajeno a vos, puede ser un empleo, puede ser una profesión, puede ser una persona, sentís que la vida deja de tener sentido. Entonces, lo que propone Viktor Frankl no es un metasentido de la existencia humana del hombre en general, sino sería un sentido concreto
en un individuo concreto, en una situación concreta. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido puede ser un gran sentido en tu vida, pero también es importante ir reconociendo los pequeños sentidos que tiene cada cosa que me pasa en la vida. Porque, como digo siempre, cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas van bien, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? O cuando tengo un problema que me impacta, una crisis en particular en la vida. Bueno, ¿cómo tomo yo esa situación, esa experiencia en particular? ¿Me voy a dejar caer? ¿Me voy a dejar morir? Como él observaba en los campos de concentración, aquellos que perdían la ilusión de ser liberados, aquellos que perdían las esperanzas, automáticamente se dejaban morir, literal. Y esto pasa muchas veces en muchas personas que están muertas en vida porque no encuentran un sentido a la vida. Y yo digo, no tiene que ser el gran sentido o el gran propósito. Cuando hablo de propósito, que es un tema que me encanta, no tiene que ser el gran propósito, ser Mahatma Gandhi, salvar al mundo, ser Teresa de Calcuta. Tiene que ver con vivir alineados en un sentido, ¿no? Con nuestros valores, con lo que amamos, con lo que nos apasiona, con lo que podemos cobrar para vivir. Eso ya tiene que ver con el Ikigai, que es otra herramienta, la voy a tocar en otro video, sino que tiene que ver con darle un sentido a cada cosa que nos pasa. Y los seres humanos tenemos esa libertad de decidir, y acá ahora lo voy a decir, lo tengo anotado como lo dice Víctor Frank concretamente, ¿qué decisión tomo en cada experiencia de mi vida? ¿Lo tomo como un aprendizaje para superarme o lo tomo como una crisis que me derrumba y todo empieza a perder sentido? Entonces, esta teoría, esta terapia, también marca cómo tener un sentido en la vida impacta en el estado de ánimo de la persona, en la calidad de vida de la persona, incluso en la capacidad de supervivencia de la persona. Entonces, ¿cómo descubro yo mi sentido de vida? Bueno, principalmente a través del autoconocimiento constante, por eso él es psicoanalista, ¿no? Analiza la psiquis. Esto tiene que ver con el autoconocimiento constante, con el analizarnos. Elegí la terapia que vos quieras, ¿no? Pero tiene que ver con autoconocernos muy en profundidad y con la responsabilidad que debo asumir frente a mi vida, a mi existencia y a lo que me pasa. Principalmente, y la mayor de las libertades, el libre albedrío del ser humano, es decidir qué hago yo con lo que me pasa, porque muchas veces esperamos que el mundo nos dé o sentimos que el mundo nos hace o nos pasa, y en realidad tiene que ver con que las cosas pasan, suceden. La diferencia está en cómo yo veo el mundo, cómo yo percibo el mundo, cómo me autopercibo y cómo decido actuar frente a eso que pasa y que, bueno, en un punto me está atravesando. Entonces, lo que hace esta terapia, el psicoanálisis incluso, es ampliar el horizonte de la persona y encontrar el sentido concreto de ese momento en su vida. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo un poco fuerte, no sabía si decirlo o no, pero bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando mi mamá falleció a mis 17 años, yo podía haber quedé dolida, por supuesto, porque fue muy difícil de superar. Pero yo sentí en ese momento, y ahí fue que quizás cobró un sentido mi soledad, porque yo necesitaba encontrarle un sentido a mi soledad. Yo quedé sola, mi mamá falleció, mi hermano se había ido de casa, mi papá nunca fue presente, mi abuela también se había ido. Y me costó mucho encontrarle un sentido a esto que me estaba pasando, ¿no?
Y el sentido que le di, y eso es lo que me mantuvo viva anímicamente, digamos, ¿no? Fue que yo cuando mi mamá estaba viva y tenía su enfermedad de adicción, yo cuidaba mucho de ella y yo ya quería volar, quería viajar como bailarina en mi profesión, pero yo no me iba a ir al lado de mi mamá porque tenía que cuidarla y en sus condiciones tampoco podía llevarla a ningún lado y además agregarle la situación económica, ¿no? Entonces, es como que yo me sentía muy limitada con esto que pasaba y yo decía, bueno, cuando yo sea más grande, veré qué hago con esta situación. Cuando mamá muere por su enfermedad, sí tuve un tiempo muy oscuro donde tuve que trabajar mucho con mi autoconocimiento, incorporar herramientas para fortalecerme y una gran responsabilidad a los 17 años sobre mi vida, cómo me estaba haciendo responsable tan chiquita de mi futuro y de mis decisiones y de cómo tomaba yo lo que me estaba pasando. Decidí que el propósito de mi soledad justamente era la libertad que esto me daba para poder ejercer mi profesión, mi carrera, con ninguna restricción, digamos, ninguna restricción física, bueno, salvo la económica, y tampoco fue una restricción, porque yo he viajado en tren, como mi mamá era jubilada, a mí me quedó un carnet de pensionada porque seguía estudiando, entonces viajaba gratis en tren, y así fue que me iba a Buenos Aires a probar suerte, a hacer casting. Después entré en una comedia musical de Pepe Cibrián, entonces yo iba gratis en tren hasta Constitución y de ahí sí me tomaba un colectivo, de vuelta a lo mismo. Entonces, nada, digo, porque hay crisis más pequeñas, hay crisis más grandes. Lo importante es cómo tomo yo esta crisis, que para mí crisis es como un derrumbe, ¿no? Como un desarme de la realidad que me estaba sosteniendo. Si yo tomo este derrumbe y este desarme como una desolación y muero ahí en esa situación llorando por la leche derramada, o me vuelvo a armar con esos pedazos, ¿no? Como esta vez eligiendo qué pedazos voy a retomar para armar mi nueva vida, reconstruir, incluso aprovecho ese momento de deconstrucción para hacer un profundo autoanálisis, una profunda también evaluación de lo que yo quiero para mi vida y en base a eso reestructurar mi nuevo yo, mi nueva versión que va a ser la que va a caminar hacia ese futuro que yo decido que quiero tener, responsabilizándome de mi accionar a partir de ahora, más allá de que hay una incertidumbre que nos atraviesa constantemente, pero más allá de esta incertidumbre yo ya sabía lo que quería. Y cuando uno ya sabe lo que quiere, es cuando la vida cobra sentido. ¿Para qué me levanto? Está bien, en el camino voy a encontrarme con un montón de quizás desafíos, obstáculos, llamarlos como quieras, de la manera que más te convenga para que no te trabe, no lo llamemos problema, como digo yo siempre, porque como decimos, también es como vemos el mundo, entonces está bueno llamarlo como desafíos, la vida te va a cruzar con muchos desafíos. Lo importante es que vos tengas en cuenta como tu meta sentido de vida propia, ¿no? Tus valores, tu propósito, lo que sabés que querés, lo que tu intuición, tu alma dice que querés ser en la vida, y luego ir encontrándole pequeños sentidos a las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Esto me pasa porque tal cosa. Y aunque no tenga que, yo no soy del concepto religioso que la vida me pone desafíos por y para, no. Yo soy del concepto de que la vida sucede y yo decido cómo yo actúo, cómo me mejoro para poder pasar por arriba de ese desafío y seguir mi camino que yo decido que quiero alcanzar. Entonces, me perdí. Bueno, como una frase de Viktor Frankl, que anoté acá porque me parece súper
interesante es: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque vos tengas un problema en un momento de tu vida que sentís insoportable, que sentís realmente desolador, si vos tenés un porqué para vivir, un sentido para tu existencia, podés soportar casi cualquier cómo. Claramente que esto sí es inevitable, ¿no? Porque no estamos hablando acá de soportar, por ejemplo, una relación tóxica, ¿no? Ahí yo puedo elegir salir de esa situación. Acá estábamos hablando cuando algo sucede y escapa a mis posibilidades de solucionarlo rápidamente, ¿se entiende? Entonces, cualquier privación y cualquier sufrimiento se pueden soportar en la medida de que le encontremos un sentido, de que siempre me quedo sin batería miércoles. Bueno, de que le encontremos un sentido, ¿no? Aunque no lo tenga per se, sino que nosotros se lo encontremos. Y último, así el video no se me hace tan largo y en otro video seguimos. La última de las libertades humanas, la libertad humana que el hombre siempre va a tener, es la elección. Toma nota, porque esta frase no me la llegué a aprender de memoria, porque, pero me la voy a anotar para aprenderme la memoria, la quiero leer en cada momento, la voy a anotar en la heladera. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Lo voy a volver a leer un poco más lento. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Me parece increíble esta frase, increíble. Y otra cosa más. Lo importante acá es no esperar algo del mundo, no esperar que el mundo me dé, como si fueras un bebé recién nacido que está esperando que mamá y papá te dé la comida, te cambie los pañales. No esperar que el mundo te dé, sino encontrar tu sentido en lo que vos tenés para darle al mundo. ¿Qué es lo que vos tenés para aportarle al mundo? Ese es tu verdadero sentido. Así que vamos a terminar acá con este video. Es un temón, el sentido, el propósito. Voy a hablar más de este tema que me apasiona y me encanta. Así que suscríbete para que no te pierdas ningún video. Activa la campanita, así YouTube te avisa en las notificaciones. Comenta abajo qué te parece si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, qué otro tema te gustaría que pueda hablar y compartir. Y vos compartí también, compartí que es lo más importante, compartir conocimiento, compartir la vida misma, compartir este conocimiento a otras personas que lo puedan estar necesitando. Y nos vemos en el próximo video. Acá arriba te voy a estar dejando una etiquetita para que vayas a ver otros de mis videos que también están súper buenísimos y te van a ayudar un montón. Ojalá que así sea. Ese es mi propósito con estos videos. El sentido de estos videos para mí es que vos puedas encontrar tu mejor versión. Besos.